Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de Talento Digital, el podcast del Plan de Generación de Talento Digital. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Extremadura, a INTIA y a la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura por hacer posible este espacio. Este podcast nace con una intención muy clara: poner en valor el talento digital que existe en Extremadura y abrir un espacio donde lo que sucede en la universidad y en la empresa conecte con el conjunto de la sociedad. Porque hay mucho ocurriendo. Personas investigando, desarrollando, construyendo. Ideas que avanzan, que evolucionan. Y aquí queremos acercarnos a ellas, escuchar a quienes están detrás y entender qué están creando y por qué es tan relevante. Porque cuando el conocimiento se comparte, cuando se hace accesible, es cuando realmente empieza a generar impacto. Y para ello, hoy me acompañan dos mentes que están trabajando justo donde ahora mismo se juega el futuro de la inteligencia artificial. Hoy me acompañan Emilio y Javier, doctorandos en el INTIA de la Universidad de Extremadura, trabajando justo en donde los sistemas que generan código no solo funcionen, sino que sean fiables, medibles y utilizables en entornos reales. Desde la validación hasta entender cómo razonan, por qué toman determinadas decisiones los agentes. En el fondo, están trabajando en lo que realmente importa. Pasar de una inteligencia artificial que simplemente genera resultados a una inteligencia artificial que podemos entender y auditar y en la que podemos confiar de verdad. Bienvenidos, Emilio, Javier. Estamos viendo una adopción masiva de la IA en desarrollo de software, pero cuando esto pasa de producción, o sea, de lo que era una demo a realmente producción, aparecen retos que no vemos habitualmente. Javi, ¿dónde dirías que están hoy esos principales límites cuando llevamos esto a entornos como pueden ser empresas o entornos reales productivos? Bueno, esa pregunta es un poco complicada, pues al final estas demos no están faltas de errores. En general se pueden sacar muchos errores de estas demos, pero no es posible determinar cuáles son los más importantes, digamos, ¿no? El MIT, de hecho, tiene una base de datos enorme que, digamos, tiene todos estos errores clasificados por dominio, así como importancia. Y digamos que el consenso científico todavía no ha llegado a un punto donde se pueda decir cuál es el problema principal según el cual estas demos puedan llegar a ser un producto bueno, ya sean pues generados por una inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? En este caso, si tuviese que decantarme por uno de los problemas, sería el tema de la cantidad de líneas de código que pueden llegar a escupir estos modelos. Pues al final lo que conlleva esto es que los tenga que revisar una persona, ¿no? Y eso al final tiene mucha carga cognitiva y no es posible revisar tantas líneas de código en muy poco tiempo, ¿no? Claro, esta aceleración al final a lo que lleva es que estos modelos tengan muchos fallos lógicos que no hayan sido mirados, digamos, no le han sido observados a lo largo de lo que es el desarrollo de software. Esto lleva a una deuda técnica a la larga que hace que los productos que se llevan a producción no puedan ser mantenibles o escalables o tanto como lo eran anteriormente, ¿no? Lo cual lleva a que se pierda, digamos, rendimiento en las aplicaciones y pues que haya errores como los que estamos viendo actualmente en la industria, como es el de Amazon, que ha perdido, digamos, muchas ventas a razón de problemas por usar un agente que creo que se llama Kiro, que llevó a que el sistema no funcionase durante mucho tiempo y se perdieron millones en ese aspecto, ¿no? Qué buen ejemplo cuando pasamos a implementar cosas que a lo mejor no deberían estar en producción y de repente masivamente la gente hace cosas que no deberían. Bueno, Emilio, con esto también vemos que generar código cada vez es más fácil, ¿no? Pero claro, yo me pregunto si generar ese código de una forma que realmente sea correcto ya es otra historia, si es igual
de fácil, si nos podemos fiar. ¿Qué mecanismos crees que podemos introducir con esto que tú llamas el desarrollo dirigido por especificaciones? Pues es muy buena pregunta, porque actualmente yo creo que lo que es el sector empresarial estamos teniendo una pequeña crisis, aún no muy notable o invisible, entre comillas, pero es cierto que toda esta generación de código sin ningún tipo de control o aseguramiento de calidad, digamos, va a surtir efectos y va a ser a un largo plazo o un corto plazo, ¿vale? O sea, dependiendo de cómo las empresas estén midiendo ese impacto. Sí que es cierto que hay prácticas habituales como el bytecoding, ¿no?, que fue acuñado por Andrew Karpathy. Podríamos definir, digamos, el bytecoding como una práctica en la que tú vas sintiéndote con el código, es decir, generas código, vas viendo cómo funciona, si no funciona, pero hay un paso intermedio que no se está teniendo en cuenta, y ese aseguramiento de calidad y ese código que estás generando. Es decir, el desarrollador, digamos, que simplemente se limita a ver la salida o ver si funciona o no funciona, ¿no?, a nivel de funcionalidad. No está teniendo en cuenta para nada lo que nosotros denominamos atributos internos de calidad, o puede ser la mantenibilidad de ese código, la deuda técnica asociada, la legibilidad del propio código para los desarrolladores. Y es justamente una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el desarrollo guiado por especificaciones se está erigiendo bastante rápido, digamos, por personalidades como Martin Fowler, o lo están teniendo en cuenta en empresas como ThoughtWorks, porque es un intento de solución al bytecoding, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un gran conocimiento de dominio de nuestro producto, de lo que queremos desarrollar, y lo podemos volcar directamente en unas especificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Las especificaciones son un marco común, es decir, son tanto entendibles por humanos como por agentes de inteligencia artificial. Entonces, sí que es cierto que nos podemos limitar a través de esas especificaciones, diseñar, generar, desarrollar nuestro producto ya a nivel de implementación, a nivel de código. Y es muy, muy interesante ver cómo se va erigiendo, porque al fin y al cabo yo lo veo como un lenguaje intermedio, ¿no? Es decir, la forma que tenemos de manera formal de comunicarnos entre los propios agentes y la gente que trabaja en la propia empresa, no los propios desarrolladores. Entonces, muy, muy interesante, porque este tipo, digamos, de desarrollo dirigido por especificaciones lo suelen medir con 3 niveles diferentes. Uno sería Spec as a First, es decir, generamos una especificación para, digamos, un arreglo rápido, ¿vale? En esa especificación definimos que queremos arreglar tal, lo generamos y nos olvidamos de esa especificación. Luego hay otra que es un poco más de convivencia entre las propias empresas y el propio desarrollo software, ¿no?, los propios desarrolladores, que es básicamente el Spec Anchored, que es básicamente definimos una especificación, generamos el código asociado, pero como tenemos un gran conocimiento de dominio y queremos seguir manteniéndolo, mantenemos la especificación actualizada junto al código. Entonces tenemos un reflejo de esa especificación en el código, y es un muy buen punto porque la IA es muy buena entendiendo código. Los modelos actualmente que tenemos avanzan a una gran capacidad o un gran ritmo en generación de código. Tenemos una especificación que es entendible por humanos porque está en lenguaje natural, y tenemos un punto intermedio que nos sirve para modificar tanto de parte humana como de parte de inteligencia artificial y reflejarlo. Es decir, hacer como una especie de mirroring. Qué interesante, porque además ya has introducido el cómo las empresas pueden implantarlo, ¿no? ¿Qué guías podríamos decir que pueden tener más claras las empresas a la hora? Porque has hablado de que estas especificaciones es un lenguaje intermedio entre humano y agente, ¿no? ¿Qué les podemos decir a esas empresas que a día de hoy están implantando agentes de inteligencia artificial en desarrollo de código para poder confiar de alguna manera en el sistema? Yo la palabra principal la defino como cautela, tranquilidad y sobre todo esa confiabilidad, no ese trustworthy que se habla tanto en muchos artículos y en el mundo académico. Principalmente, bueno, hay estudios recientes que ya no se habla solo de deuda técnica, se habla de 3 tipos de deuda, que es deuda cognitiva, deuda técnica y deuda de propósito de intención. La deuda cognitiva ocurre en el momento que los desarrolladores empiezan a dejar de tener o a dejar de compartir un modelo mental común con la propia empresa. Es decir, yo como product manager o como persona encargada del diseño del producto, hablo con mis desarrolladores y tenemos un marco común, un modelo mental común en el que desarrollamos. Eso ya no... se está generando ese tipo de deuda, digamos, porque es cierto que con la IA se da mucha confiabilidad a lo que genera la IA y perdemos esa parte de modelo mental compartido, ¿no? Y respecto a la intención, sí que es cierto que todo este conocimiento debe reflejarse en documentos de la propia empresa internamente. Es decir, nosotros generamos muchísimo código a una gran velocidad y no estamos teniendo en cuenta para nada que se está generando ni para qué. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que habría que reflejarlo. Mi punto principal que diría para las empresas que quieren integrarlo, sobre todo tener una gran conexión con la gente que está muy puesta al día, ya que todo evoluciona muy rápidamente. Eso requiere una gran simbiosis entre el mundo académico y el mundo empresarial, ¿vale?
Que tengan mucha confiabilidad y que todo el proceso esté detallado, y sobre todo que los traten como una persona más, como un desarrollador más. Es decir, que le defina un conjunto de reglas, le acoten el espacio de trabajo, le acoten el dominio sobre el que puede trabajar, y quizás son las cuestiones más interesantes a tratar ahí. Qué interesante. Vale, veo además que cada vez delegamos como más decisiones en sistemas automáticos, ¿no? Pero no siempre entendemos cómo estos llegan a sus conclusiones. Aquí yo sé, Javi, que tú además estás muy metido en investigación de estos temas, y no sé si podrías contarnos exactamente qué son estos conceptos de la explicabilidad, la trazabilidad de los sistemas de inteligencia artificial que nos van a permitir entender un poquito mejor cómo esto funciona por dentro. Sí, bueno, viene muy relacionado con el tema del trustworthiness que ha dicho Emilio. En este caso, estos modelos, como bien hemos dicho, tienden a generar mucho código que no está falto de errores, ¿no? Tiene muchas fallas lógicas, ¿no? Claro, a la hora de intentar utilizar estos modelos, digamos que nos escupen un resultado que puede estar mejor o peor, ¿no? El problema es cómo han llegado a ese resultado, porque claro, tú puedes llegar a un resultado que sea o que pueda parecer correcto, pero utilizando una lógica que es incoherente, ¿no? Eso, claro, al final compone, digamos, eso si se va repitiendo muchas veces, al final lo que acabas es con un monstruo que es completamente incoherente y muy desplazado de lo que es el dominio de un producto que debería tener una empresa, ¿no? Un producto final. El ejemplo más claro para entender el porqué de la explicabilidad sería retrotraernos un poquito al instituto, ¿no? Cuando el profesor de matemáticas te preguntaba cómo has hecho el ejercicio, ¿no? Ya no es tanto el resultado final, sino cómo has llegado a ese resultado, ¿no? Porque si tú has llegado a un resultado correcto, pero el procedimiento que has utilizado es incorrecto, entonces la próxima vez que vayas a resolver otro ejercicio parecido, ¿no? Vas a aplicar ese proceso incorrecto y vas a llegar a un resultado que igual no es tan correcto como el previo, ¿no? En este caso, la explicabilidad se erige, digamos, como un campo que ya no es solo aplicado a inteligencia artificial generativa, sino a toda la inteligencia artificial, que pretende entender cómo funcionan estos modelos internamente para poder explicarlos, ¿no? No es tanto tener datos sobre el modelo, sino ser capaz de predecir cómo se van a comportar, porque si tú eres capaz de predecir cómo se van a comportar, eres capaz de decir por qué ha tomado unas decisiones u otras, ¿no? Y en este caso también entra un tema muy importante, que es el de la trazabilidad, que también está muy relacionado con el tema del trustworthiness y de la explicabilidad, y es tener un registro de todas las decisiones que hace el agente, ¿no? En este caso, el LLM. Ya no es solo a nivel de decisión, sino todas las líneas de código que genera. En este caso, si tú tienes un registro, puedes entender de dónde ha venido un error y qué fallos a lo mejor a nivel de contexto tiene la gente para poder arreglarlos a futuro y que tus productos puedan ser a lo mejor que sean más maduros a la larga, ¿no? Y que no tengan tanta duda técnica como hemos dicho. Bueno, es que me parece básico, ¿no? El entender qué está sucediendo dentro del sistema para poder mejorarlo e incluso para evitar ciertos problemas como pueden ser los sesgos dentro de los propios modelos, tiene que ser una de las cosas básicas, ¿no? Sí, bueno, en este caso los sesgos vienen muy a cuento porque, claro, esto es un tema un poco polémico, ¿no? Y es un tema que entra mucho en la ética, pues al final todos los modelos, digamos que tienen un sesgo porque los datos de alguna forma están sesgados, ¿no? Estos modelos se entrenan, digamos que tú les das unos datos y ellos aprenden a responder conforme a las etiquetas que tú le has dado, ¿no? Si tú le dices, le das una foto de una manzana y le dices, oye, esto es una manzana, entonces va a aprender que eso es una manzana y que no es una pera y que no es una naranja, ¿no? De normal hay muchos datos que tienden a estar sesgados, digamos, ¿cómo decirlo? Tanto por raza como por género, como por cualquiera ¿verdad? La sociedad en general históricamente ha sido muy racista, muy sexista, entre otras. Entonces, muchos de los datos que se utilizan para entrenar estos modelos tienden a generar modelos que son racistas, que son sexistas. Entonces, cuando tú entras a ese modelo, luego lo que estamos viendo es que se aplica un segundo entrenamiento sobre ese modelo para intentar
funcionar conforme a unas normas éticas o sociales. El problema de esto es que, claro, se puede ver, hay algún caso de alguna empresa y alguna red social conocida que ha llevado a que estos modelos a lo mejor traten de censurar ciertas opiniones o que impulsen otras que son un poco más, digamos, nocivas, ¿no? De hecho, se ve muy bien en las redes sociales, como he dicho. Se dice que son una cámara de eco, pues pretenden potenciar todos esos comentarios negativos, por eso están tan llenas de odio y por eso al final está, digamos, un poco la sociedad tan dividida en ese sentido. Oh, qué importante, vale. Y yo me imagino una empresa que ahora mismo quiere adoptar sistemas de inteligencia artificial, sistemas multiagente, y lo quiere hacer con rigor desde el inicio, realmente bien y no empezar probando. ¿Qué decisiones estructurales vosotros creéis que debería tomar esta empresa para garantizar tanto esa transparencia de la que hablábamos, control, y que las personas podamos tener confianza en los sistemas? Y aquí lo dejo un poco abierto. Bueno, a ver, es una pregunta complicada. Ahora mismo estamos como la tecnología es muy incipiente, no sabemos cómo va a evolucionar, tanto concretamente en este caso el trabajo de los programadores como lo que es la tecnología en sí. El propio Martin Fowler, que lo ha mencionado Emilio, es un ingeniero de software muy conocido de ThoughtWorks, que bueno, es el padre de muchas de las teorías seminales del campo de la ingeniería software, ¿no? Y hace 6 meses creo que leí, bueno, era un post suyo que decía que no sabía cómo iba a evolucionar, pero que lo que teníamos que hacer en general era experimentar, ¿no? En este caso, como ha dicho Emilio, de nuevo, yo llamaría a la calma y no nos vamos a quedar sin trabajo de momento, que eso también está bien decirlo, ¿no? Pero lo importante es utilizar estas herramientas y experimentar con ellas de cara a ya no solo acomodar más el trabajo de los programadores a estas nuevas herramientas que pueden impulsar mucho su trabajo y aumentar mucho el rendimiento, sino también de cara a entender cómo pueden poner guardarraíles a estas tecnologías de cara a que creen un software mucho más de calidad y mucho más seguro, ¿no? Ante la duda, calma y a estudiar. De momento esto es campo, que se dice. Emilio. Si quieres. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Javi. Sí que es cierto que, bueno, principalmente yo el cuello de botella, digamos, que veo a la hora de toda esta transferencia de conocimiento, de esta adopción de conocimiento y de tecnología, es que a día de hoy, si tú como empresa estás centrada en desarrollar un producto o incluso expandirlo muchísimo más, es muy difícil que tú puedas invertir parte de tu tiempo o esfuerzo, que eso ya hablamos en términos de tiempo y sobre todo de dinero, en integrar toda esta tecnología, adoptarla tan rápido digamos, al ritmo que va evolucionando, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que yo veo vital esa simbiosis que comentaba anteriormente entre el mundo académico y la empresa. O sea, es súper importante transferir todo este conocimiento de personas que están especializadas, están todo el día trabajando, y ya no lo digo por mí que estoy en el doctorado, ¿vale? A la propia empresa, porque es la manera que tienen de evolucionar rápidamente, de hacerlo con esa cautela que comentábamos y sobre todo de la mano de especialistas que nos dedicamos íntegramente a esto, ¿no? De igual manera, igual que decía Javier, todo el tema de guardar raíles yo veo súper bien. O sea, cuando hablamos ya de la gente, estamos hablando como si integráramos un miembro más, ¿vale? Un desarrollador más. Entonces, por lo tanto, tiene que tener un conjunto de instrucciones bien definidas, tiene que tener un espacio acotado, un conjunto de reglas, ¿vale? Y decir, ¿puede hacer esto o no puede hacer esto? Simplemente eso. Es cierto que a día de hoy todo evoluciona muy rápido, es difícil estar al día. Es cierto que cada vez el material que ya existe, digamos, para de manera didáctica aprender todo este tipo de tecnología se va quedando antiguado rápidamente, y por eso me parecen muy buenas las iniciativas como el Plan de Generación de Talento Digital que tenemos aquí en Extremadura, ¿no? Ayuda a impulsar a todos esos profesionales a actualizarse rápidamente y sobre todo a que tengan un conocimiento ya específico del dominio. Entonces, qué importante todo lo que estáis diciendo, porque vamos, yo lo veo totalmente, no puede suceder de otra manera que las empresas vayamos a la academia a realmente obtener ese conocimiento robusto y no tanto ruido que a veces se obtiene, que es normal, ¿no? Y fíjate que ahora incluso ya estamos en la era del preprint, porque va todo tan rápido, ¿no? Pero bueno, me parece muy importante esta parte de venir aquí a obtener el conocimiento. No puedo estar más de acuerdo. Vale, chicos, y entonces ahora si nos ponemos a mirar
como si fuera dentro de 10 años, ¿no? Y miráramos hacia atrás, que 10 años en el mundo de la inteligencia artificial yo creo que son como años luz. ¿Qué creéis que habrá marcado realmente la diferencia en las empresas, ¿no? ¿La propia capacidad de producir más gracias a la inteligencia artificial o la capacidad que podemos tener de entenderla, gobernarla y generar esta confianza alrededor de ella? Pues no sé si quieres comenzar tú o comienzo yo. Yo creo que principalmente, sobre todo, esta capacidad de gobernanza que comentaba y de dirigirla adecuadamente es un claro indicador. De hecho, ya hay varios estudios. Amazon, de hecho, concretamente hace un par de semanas así declaró una reunión de urgencia. En esa reunión de urgencia mencionaba si un desarrollador junior debía o debería subir código generado por inteligencia artificial, a modo, imagino, de salvaguarda, ¿no? Por todo el tema que están sufriendo de crisis de calidad de código. Y sí que es cierto que bueno, en ese sentido, adoptar toda la IA, hacerlo de una manera adecuada dentro del ámbito académico y transfiriendo todo ese conocimiento de nuevo, es la manera idónea, porque de hecho hay un principio que se utiliza muchísimo, que es el de garbage in, garbage out, es decir, lo que tú le das a la IA te lo va a amplificar o te lo va a empeorar. De hecho, también hay otro muy conocido, desarrollador de Chrome, Adios Mani, o Sami, no recuerdo exactamente el apellido, que comenta que la IA sigue un principio 70-30. Ese 70 la IA lo genera correctamente y el 30 es donde hace estrago, es decir, donde se atasca ya un poquito más, que en todo el aseguramiento de calidad del código, integración con productos ya existentes, ¿vale? Y diversas cuestiones técnicas que ya sí que es cierto que son más meramente humanas, digamos. Entonces, en ese caso, yo, en mi opinión, y no sé si Javi... Dentro de 10 años, si tú miras hacia atrás, Javi, ¿qué ves? ¿Realmente habrá triunfado la confiabilidad, el entender los sistemas o...? A ver, la pregunta no es precisamente fácil de responder. No lo sé. Ahora mismo estamos viendo como estos modelos realmente, si bien todo parece que avanza muy rápido, hay mucho ruido, ¿no? Entonces, realmente el mundo de la IA viene de hace ya mucho tiempo, del siglo pasado. Totalmente. Entonces, lo que nos parecen ahora 10 años que podría avanzar mucho, puede ser que ahora se estanque y que no avance tanto, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con Emilio en casi todo, realmente. No por nada, trabajamos juntos, entonces es normal que estas cosas pues las hayamos hablado en muchas ocasiones. No creo que la mejora venga tanto por la cantidad de líneas de código que podamos generar, sino por la automatización de lo que es el proceso de desarrollar código y que podamos tener confianza en el código que estamos generando. Como ha dicho Emilio, el tema de Amazon, ¿no? Que ahora los juniors no van a poder utilizar inteligencia artificial, solo los seniors, ¿no? Es cierto que estamos viendo en el mercado de software que se está contratando a muchos más seniors precisamente por esto, porque ellos tienen ese expertise que igual le hace falta a los juniors para asegurar que ese código que suben tenga la calidad suficiente como para poder ponerse en producción, ¿no? Esto es un problema porque al final, si tenemos más senior trabajando, no va a haber tantos juniors, ¿no? Yo creo que lo importante al final de todo es con calma, poco a poco, asegurarse de que lo que estamos usando son estándares y sigue ciertos estándares de calidad, ¿no? Y formarse, que es lo más importante al final de todo, ¿no? Qué importante todo lo que hemos tratado hoy durante el podcast, porque al final hemos hablado de confiabilidad, de entender bien los sistemas e incluso nos hemos atrevido a decir lo que va a pasar dentro de unos años, que no tenemos ni idea porque hay un componente también geopolítico y alrededor de la tecnología que ni siquiera somos capaces de definir lo que va a ocurrir mañana. Desde luego tampoco tengo una opinión formada sobre si los juniors deben estar subiendo código a sistemas de producción, que quizás sí tengo una opinión formada, pero bueno, sobre estas decisiones que toman las empresas, porque todavía no sabemos lo que ocurre con eso. Entonces, que vosotros estéis a día de hoy investigando en temas como la calidad de código, la explicabilidad o trazabilidad, tenéis mi admiración más profunda y os doy la enhorabuena. Creo que las empresas tenemos que venir a escucharos, entonces espero que así lo hagamos. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast de Talento Digital.